Capítulo 1 en el legado. Maldito, parte 1 de 5. Mateo conducía por la carretera angosta que conducía a San Lorenzo del Monte, un pueblo olvidado entre colinas cubiertas de niebla, donde el silencio parecía tener peso. A su lado, el viento agitaba las hojas secas de los árboles otoñales y el cielo estaba teñido de un gris sucio que amenazaba lluvia. Desde hacía horas no había vuelto desde que era niño. Su madre había hecho lo imposible por mantenerlo lejos de aquel sitio, como si el aire mismo del pueblo pudiera matarlo. Pero ahora que ella estaba muerta y sin más familia ni hogar, Mateo no tenía otro lugar a donde ir. A la casa de su abuela, la vieja Livia. Era suya ahora. No la recordaba con claridad, solo fragmentos a una figura vestida de negro sentada en una mecedora, la fragancia dulzona de hierbas secas y una voz que le susurraba cuentos imposibles al oído cuando creía. Y luego, a Nathan, su madre, lo había llevado lejos, tras una discusión feroz, cuando él tenía apenas 7 años. Nunca habló del motivo, solo dijo: en esa casa es una maldición. Mateo no creía en maldiciones, pero al detenerse frente a la verja oxidada, sintió como una presión invisible le apretaba el pecho en la casa. Era un caserón antiguo, de madera húmeda y piedra agrietada, con una chimenea que parecía un faro apagado en medio de la colina. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta principal colgaba torcida, como si hubiera sido forzada hace mucho tiempo. Payo del oro, mochila al hombro, y avanzó lentamente. Cada paso crujía bajo sus pies, no por las hojas secas del sendero, sino por una sensación que no podía explicar, como si el suelo se quejara de su presencia. Sacó la llave del bolsillo. Era una pieza pesada de hierro forjado, con un símbolo extraño en la cabeza, un ojo tallado, rodeado de espinas. La cerradura encajó como si aún recordara su tacto. Al entrar, el olor a humedad, madera vieja y algo más, algo rancio, como carne vieja, lo envolvió de inmediato. La luz era escasa. A su izquierda, un salón con muebles cubiertos de sábanas polvorientas. A su derecha, una escalera que conducía al piso superior, donde la oscuridad se hacía más densa. El silencio era absoluto. Mateo encendió una linterna y comenzó a explorar. Cada rincón parecía congelado en el tiempo. En retratos en sepia de rostros severos, crucifijos torcidos en las paredes, muebles antiguos cubiertos de ceniza fina. En el estudio encontró algo que le heló la sangre: una fotografía enmarcada de su abuela, Livia, con los ojos arrancados del papel, como si alguien los hubiera rasgado con furia. A sus pies, un símbolo dibujado con tiza en el suelo, cubierto de ceniza apenas visible. El mismo símbolo que tenía la llave. Guardó la foto en su mochila, sin saber por qué. Esa noche no durmió bien. El colchón crujía y la casa gemía como si respirara. Soñó con su abuela, sentada en la mecedora, sonriendo sin dientes, con los ojos negros como la brea. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Al despertar, el reloj marcaba las 3:03, las 3 de la mañana, y afuera, bajo la luna llena, alguien lo observaba desde el borde del bosque. Una figura alta, inmóvil, con una bata vieja que parecía flotar sobre el suelo. Cuando Mateo parpadeó, ya no estaba. Parte 2. De 5 a la mañana siguiente, Mateo despertó con el cuerpo entumecido y una sensación de extrañeza en el estómago. Había dormido poco, interrumpido por ruidos en las paredes, como si pequeños animales se arrastraran dentro. A la cocina, donde encontró una cafetera antigua, cubierta de polvo. La limpió como pudo y preparó un café aguado, pero reconfortante, en el comedor. Sobre la mesa, cubierta por una tela bordada, encontró un sobre viejo con su nombre escrito en tinta negra. El papel parecía haber estado allí durante años, pero el sobre estaba cerrado con cera fresca, roja como sangre. Él lo rompió con cuidado. Dentro había una carta escrita con una caligrafía elegante.
sangre nunca se borra, y tú, como yo, llevas en la tuya el precio de una promesa que no hicimos. No confíes en lo que ves, ni en lo que recuerdas, y jamás pronuncies mi nombre 3 veces frente al espejo. No abras la puerta del sótano, no escuches los cantos, y si empiezas a soñar con la mecedora, ya es tarde. Mateo tragó saliva. Era una broma. Tenía que serlo. Una mala broma de su madre o de algún loco del pueblo. Pero algo en la caligrafía le resultaba inquietantemente familiar. Decidió salir a despejarse. Caminó hasta el centro del pueblo, donde las casas parecían igual de antiguas, aunque más habitadas. Los pocos aldeanos que encontró lo miraron con una mezcla de sorpresa, desconfianza y lástima. Algunos susurraron al verlo pasar. Cruzaban la calle para evitarlo en la tienda del pueblo. Una mujer de unos 80 años lo observó con ojos duros. Tenía el cabello blanco trenzado en una corona y las manos llenas de anillos con piedras negras. «Tú eres el nieto de la bruja», dijo, sin presentarse. «Perdón, Livia, la que hablaba con las sombras, la que enterró vivos a sus pecados. Tú tienes sus ojos». Mateo sintió un escalofrío. «No creo en esas cosas». En la mujer esbozó una sonrisa torcida. «No hace falta creer para que te encuentren». Anel salió de la tienda con el estómago revuelto. Esa noche regresó temprano a la casa. El bosque parecía susurrar su nombre con cada brisa. Anne decidió revisar el sótano, ignorando la advertencia de la carta. Encontró la entrada tras una puerta en el suelo de la despensa, cubierta por una elf. La trampilla estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado oxidado. Intentó abrirlo con varias llaves antiguas, sin éxito. Aun cuando estuvo a punto de rendirse, la cadena cayó sola. El candado se abrió con un clic seco, como si alguien lo hubiera soltado del otro lado. Mateo bajó lentamente, linterna en mano. El sótano olía a tierra húmeda y hierro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados y frascos con líquidos oscuros flotando sobre repisas. En una mesa, cubierta con una tela negra, encontró un cuaderno grueso. Anne, el diario de su abuela. Las primeras páginas eran recetas, oraciones, mezclas de hierbas, pero a medida que avanzaba, el contenido se volvía más oscuro en invocaciones. Circulus de Pater, nombres que no debía pronunciar. Al final, una frase escrita decenas de veces, como un mantra: el cuerpo es carne, en la sangre es el camino. Familia, es el sacrificio. Sintió que algo lo observaba desde las sombras del sótano. Al levantar la linterna, vio por un instante una silueta agazapada al fondo, pero cuando parpadeó no había nada. Subió corriendo, cerró la trampilla y la trabó con una silla pesada. En esa noche no pudo dormir, pero la casa sí. Y en medio del silencio, la mecedora del piso de arriba empezó a crujir. El sonido de la mecedora no era producto de su imaginación. Mateo lo escuchaba nítidamente, un vaivén rítmico, chirriante, que provenía del piso superior. Se armó de valor, linterna en mano, y subió los escalones uno por uno, evitando que crujieran a la puerta de la habitación. Al final del pasillo estaba entreabierta. Empujó suavemente. Dentro, la mecedora seguía moviéndose sola. Frente a ella, una ventana abierta dejaba entrar el viento helado, pero el movimiento era demasiado rítmico, demasiado preciso para ser obra del aire. Se acercó y detuvo la silla con la mano. En el instante en que lo hizo, algo cayó del techo. Un pequeño objeto de madera, envuelto en cabello gris y cuerda negra. Era un amuleto, un nudo de protección o de amarre. Al tocarlo, sintió un pinchazo agudo en la yema del dedo. Sangre en el amuleto la absorbió como si la madera estuviera viva. Lo arrojó lejos, asqueado, y retrocedió a la habitación. Tenía un gran espejo antiguo, cubierto por una tela blanca. Recordó la advertencia de la carta: jamás pronuncies mi nombre 3 veces frente al espejo. Por curiosidad malsana, retiró la tila. El espejo no reflejaba nada, no su silueta, no la habitación, a nada. De pronto, en el fondo del espejo,
apareció una figura, una mujer delgada, encorvada, con un rostro sin ojos y la boca cosida por hilos negros. Levantó una mano, la misma mano que él tenía. Mateo estaba sudando, temblando. Su mente le jugaba malas pasadas, ¿o no? Decidió volver al diario, lo llevó a su habitación y lo leyó hasta la madrugada. Allí descubrió cosas que no quería saber en su abuela. No solo había sido una curandera, había practicado necromancia, invocaciones demoníacas, pactos con entidades antiguas. Había creado un ancla espiritual en la casa, en un ritual para permanecer entre mundos, alimentándose del linaje familiar. Según las notas, lo había hecho con su esposo. Su hija, su madre, había escapado con él cuando descubrió la verdad, pero jamás pudo romper el lazo. El diario terminaba con una hoja en blanco, salvo por una palabra escrita con tinta roja en 5 U-L-C-E-S. Mateo cerró el diario y sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. De pronto, la linterna empezó a fallar, parpadeando. Cuando se apagó, escuchó pasos. Justo detrás de Elan se giró bruscamente, pero no había nadie en la puerta. Estaba abierta, aunque él la recordaba cerrada. Y entonces la escuchó. Una voz suave, rasposa, como hojas secas, arrastrándose. Mateito no la había escuchado en años, pero la reconoció al instante en la voz de su abuela. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras de 2 en 2 y se encerró en el baño, respirando con dificultad. ¿Me extrañaste, Mateo? El resto del día encerrado en la cocina, armado con un cuchillo oxidado que había encontrado en uno de los cajones. Cada vez que intentaba salir, algo lo disuadía. Pasos que no eran suyos, susurros apenas audibles y una constante sensación de que alguien o algo lo observaba desde los rincones oscuros de la casa. Intentó llamar con su celular, pero no había señal. Ni siquiera la radio funcionaba. La casa parecía estar aislada del mundo, como si hubiera sido arrancada del tiempo. Por la tarde, escuchó un ruido proveniente del desván. Subió con cautela. El techo crujía bajo sus pies. El desván estaba lleno de objetos cubiertos por sábanas, pero algo había sido desplazado recientemente. En un rincón encontró una caja de madera sellada con cera negra. Tenía el mismo símbolo del ojo espinado. No sabía por qué. Paró, la abrió. Dentro había fotos viejas, retratos de su madre, de niña, Eldubibi, y de personas que no conocía, siempre al lado de Livia. En cada foto, los acompañantes aparecían borrosos, como si algo los hubiera rasgado del papel con fuego. También había mechones de cabello, uñas, trozos de piel momificada y una pequeña urna de metal con su nombre grabado, Mateo. Entonces, algo detrás de él cayó con fuerza una de las sábanas que cubría un maniquí. Pero al iluminarlo, se dio cuenta de que no era un maniquí. Era el cuerpo embalsamado de un niño. Llevaba la misma ropa que Mateo. En una de las fotos, retrocedió, tropezando, y cayó al suelo. El cadáver tenía la boca abierta en una sonrisa horrenda, y sus ojos, aún húmedos, lo seguían. Mateo gritó y bajó corriendo por la escalera del desván, sin mirar atrás. Esa noche quemó la caja en la chimenea. Pero mientras el fuego consumía las fotos y la urna, algo empezó a gritar desde dentro del fuego. Un grito de mujer, viejo, quebrado, pero vivo. El fuego creció repentinamente, extendiéndose por la chimenea, como si algo intentara salir de ella. Mateo apagó las llamas a golpes, cubierto de ceniza, jadeando. Y entonces lo entendió. Era él. Él había sido marcado desde su nacimiento. Desde antes, su abuela había usado su sangre. Su infancia había estado llena de síntomas que su madre había intentado ignorar. Pesadillas, fiebre, sin causa, palabras en idiomas que nadie le había enseñado. Él era el recipiente, el
el cuerpo que ella preparó para regresar. Mateo pasó el día siguiente en silencio, sin atreverse a salir de la casa. A cada paso, los pisos crujían como si la casa hablara con él. La madera parecía quejarse de su presencia o suplicarle que se fuera, pero él sabía que ya no podían porque algo se lo había dicho. En sueños en "Si te vas, yo me voy contigo". Decidió regresar al sótano, no por valentía, sino por desesperación. Bajó con una linterna nueva y una garra de hierro en la mano. Esta vez no encontró silencio. Desde el momento en que abrió la trampilla, escuchó un leve murmullo, como si muchas voces susurraran al unísono. Desde debajo de la tierra, encendió una vela que encontró junto al diario. La luz se comportaba de forma extraña, como si temblara sin viento. El aire era denso. Eléctrico, Mateo buscó entre las páginas del diario algo que no había visto antes. Una hoja escrita con símbolos que ahora podía leer, aunque no sabía cómo. Era un conjuro de apertura y también una advertencia. A lo que fue sellado no se abre sin precio. El alma que despierta no olvida, no perdona, no calla. Movió una de las estanterías del fondo y descubrió una puerta baja, casi oculta. Al tocarla, su mano se entumeció. Grabado en la madera, había un círculo de huesos incrustados. La puerta se abrió sola. Dentro había una sala subterránea, más antigua que la casa. Las paredes estaban cubiertas de piel seca, tallada con símbolos arcanos. En el centro, un altar de piedra, y sobre él, un cuenco con sangre fresca. Al tocarlo, la visión lo golpeó como un rayo en un ritual. Su rodeada de sombras sin rostro. Su madre, atada, llorando. Una daga negra y un bebé. Él, llorando mientras la sangre caía sobre su frente. Mateo cayó de rodillas, temblando cuando se levantó. Algo estaba allí, una figura decrépita, flotando sobre el altar. No tenía hoyos. Sus pies no tocaban el suelo. Su boca, al fin libre de los hilos, sonreía con una ternura grotesca. Mateito, ya es hora. Mateo intentó correr, pero la sala ya no tenía salida. Las paredes se cerraban, latían como carne viva. El altar comenzó a arder con llamas negras. Y entonces escuchó una voz en su cabeza. No era la de su abuela, era la de su madre. Hijo, haz lo que temes. Quema el libro. Libéranos. Mateo, con las manos temblorosas, sacó el diario y lo arrojó al fuego del altar. Las llamas lo devoraron al instante, y el grito de la abuela llenó la sala como una explosión de cristal. Rompiéndose en todo, tembló. El suelo se partió. Las sombras comenzaron a deshacerse. Mateo gritó mientras la figura flotante intentaba aferrarse a él, pero el fuego la consumía. Con un último esfuerzo, salió arrastrándose del sótano justo cuando la trampilla se cerró de golpe. El silencio volvió. El aire se sentía más limpio, más libre. En esa noche durmió por primera vez sin pesadillas. Pero cuando despertó, encontró algo frente a la chimenea, en una mecedora, moviéndose sola, y sobre ella una foto de él, dormido con los ojos arrancados. Suscríbete y da like si te gustan este tipo de relatos. Y si quieres escuchar más sobre esta historia de la abuela,